Dábamos cuentas al inicio del programa de que, a ver, si bien se recuperan las bolsas en Asia y en Europa después del desplome de ayer, la intención era entender de qué manera pudo haber afectado a la Argentina y también hablar un poco de economía. Ayer el día fue complicado en todos los mercados internacionales y tengo entendido que en el gobierno hubo una reunión muy temprano ayer del equipo económico, en donde estuvieron claramente, bueno, Luis Caputo y algunos de sus colaboradores como Santiago Bausili, Pablo Quirno, Juan Paso y varios más, analizando esta situación. Tengo entendido también que el cepo, en esta circunstancia, por lo menos en lo que hemos vivido ayer, de alguna manera le jugó a favor al gobierno, porque restringió de alguna forma el movimiento de capitales y dicen por allí que si no hubiera habido cepo hoy posiblemente la situación hubiera sido un tanto más compleja. Para analizar esto estrictamente y también para hablar de la economía más casera, más de lo que estamos viviendo en la Argentina, estamos conectados con Aldo Abrán, amigo de la casa, economista de Libertad y Progreso. Aldo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer enorme. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día, un gusto estar charlando contigo, ¿eh? Igualmente, mi amigo, igualmente. Bueno, ¿es cierto esto que plantean por así, que si no hubiera habido cepo hoy, o en el día de ayer donde el cimbronazo fue muy claro, posiblemente la situación hubiera sido un tanto más compleja? La verdad es que ese tipo de análisis es muy difícil de hacer. Yo Ujú, creo, también podría decir que si no hubiera habido cepo antes del viernes, ¿no? ujú, Claramente hoy hubiéramos tenido una percepción de riesgo muchísimo menor. Y la realidad es que cuando el riesgo internacional aumenta, lo que pasa con los riesgos individuales de los países ujú, es que aumentan más que proporcionalmente en los casos de países que tienen alto riesgo, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque son los que vos en un momento en que tenés una cartera con que está aumentando todo su riesgo, porque de todos los países, aún lo de los países seguros está aumentando, vos vas a bajar tu riesgo sacándote de encima aquellas cosas que tienen más riesgo. Claro. Con lo cual, la verdad es que analizarlo en un momento puntual no tiene mucho sentido. Ujú, Probablemente, a mi juicio, si hubiéramos salido cuando para mí fue una oportunidad, porque también es un sentido de oportunidad, hoy claramente no podés salir de cepo, ¿no? Una claro, unificación cambiaria. claro. ¿Por qué? Porque estás en un escenario tan revuelto que cómo te vas a poner a explicar en este momento y que alguien te preste atención cómo vas a salir a una unificación cambiaria. Pero, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos salido allá por marzo y abril, Ujú, cuando la brecha cambiaria era mínima, o sea que realmente hubiéramos podido salir, como dice el gobierno, con un salto mínimo del dólar oficial, ujú, hubiéramos salido, y eso ya lo sabemos, a un valor del dólar que hubiera estado por debajo, pero cerca de los dólares paralelos y con un riesgo de 1.100 puntos, ujú, ¿no? El viernes nosotros teníamos 1.500 claro. de riesgo país, ¿no? O sea que, y una brecha enorme, con lo cual la verdad es que en este momento claramente no es el momento de salir a una unificación cambiaria, pero tengo mis serias dudas que si hubiéramos salido en marzo abril no hubiéramos estado en mucho mejor condición en términos de las expectativas que tiene hoy el mercado con respecto a la Argentina, como Ujú, para que nos creyeran con un buen manejo de la política monetaria que esto no se va a ir al claro, diablo, ¿no? claro. Entiendo. Y en este contexto, Aldo, es lógico decir también que de alguna forma el tema cambiario para este gobierno es medio su talón de Aquiles, digo, porque los cepos, según uno lee y uno entiende, profundizan la recesión, Mm. demoran un poco la recuperación de algunas cuestiones, eh, aletargan el momento de la recuperación. Digo, la cuestión cambiaria, por temor o porque los argentinos hablamos de dólar y enseguida nos volvemos locos, o por lo que fuere, ¿es medio un tema, un talón de Aquiles de la política del gobierno o no? Yo creo que el gobierno hasta ahora ha tenido una política económica con la cual comparto todo el rumbo, incluso la parte que correspondía hacer al Congreso, porque era cambio de leyes. Sí, Los rumbos económicos y políticos se fijan por leyes, o sea que lo que nos trajo hasta acá, a ser un país en vía de empobrecimiento e ir de crisis en crisis, en realidad está
determinado por leyes, eso Claro. pasa en cualquier país del mundo, ¿no? Y las leyes del Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo, no puede cambiar leyes. Opera dentro del marco de las leyes, ¿sí? Que determina el Congreso. Es lo que, la verdad, está restringido hoy en su capacidad de acción. Puede cambiar algunas leyes por esto que se llama el decreto de necesidad y urgencia, pero muy pocas y con bien determinadas circunstancias. Y la verdad es que hoy tiene una capacidad restringida. Si yo miro lo que es el paquete original de la ley base, que casi es un programa económico de donde quiere ir este gobierno, a qué normalidad de país, ¿no? Que este gobierno, la verdad es que yo lo comparto, también comparto el hecho de que un país que no tiene crédito y nadie le quiere prestar no puede gastar más de lo que le ingresa. Eso nos pasa a todos los argentinos y a cualquier negocio, si no quiebra, y eso es lo que nos ha venido pasando. Pero sí, donde yo tengo mis diferencias con el gobierno es en el tema del cepo, ¿no? Yo creo que se debe haber salido ya hace tiempo. Marzo era el tiempo, ¿no? Marzo, abril también, porque todavía teníamos una brecha achicándose, un riesgo país bajando, había una gran confianza en la Argentina, y bueno, es cierto también que después todo este escenario que era propicio a una salida, a una unificación cambiaria, que no es lo mismo que, aclaro, por las dudas, salir del cepo, ¿no? O primero salís a una unificación cambiaria, pero no desarmás inmediatamente todas las regulaciones y restricciones que son kafkianas, las que dejó el anterior gobierno, que hacen al cepo, esas las va desarmando en la medida que vas pudiendo en el tiempo. Tardás unos meses, es lo que pasó también cuando se salió del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahora hubiera generado un cimbronazo, y después ¿no? una desregulación. Hubiera generado una suerte de cimbronazo igual, digo, ¿no? Y tal vez, y esta es la pregunta, digo, a salir un poco más tarde del cepo, de hecho todavía estamos metidos en él, y con esta cuestión de, bueno, ayer escuchábamos los números del Observatorio de la UCA, de pobreza y desempleo, el cimbronazo a partir de esta angustia que genera también hubiera sido más grande, o seguramente es más grande de lo que hubiera sucedido en marzo. Sí, hoy la verdad es que no es el momento de hacer ni de moverse. Si lo hubiéramos hecho en marzo y abril no hubiera habido cimbronazo, hubiéramos salido con un salto irrelevante del tipo de cambio oficial, y una cosa que no hubiera pasado, lo que está pasando desde el mes de mayo, en el cual la brecha se ha agrandado, la cantidad de reservas que estamos comprando cada vez son menos. El gran problema de un cepo es que cuanto más permanece en el tiempo y cuanto más imprevisible se hace el momento de su salida, ¿sí?, peor es el impacto que tiene sobre la economía, sobre las reservas del Banco Central. Por eso es que lo ideal era, está bien, yo entiendo al gobierno, porque ellos están convencidos, y casi que comparto esa idea, ¿no?, que acá hay muchos sectores políticos y corporaciones que están esperando que este gobierno trastabille, para ir a sujetarlo y que no se caiga, sino para pegarle el empujoncito final. Entonces cada paso que ellos dan, realmente tratan de que sea un paso bien en firme, ¿no? Pero me parece que una cosa es no salir como salió el gobierno de Cambiemos, a una semana de haber asumido, y otra estar a 8 meses de haber asumido y no haber salido. Sí, por eso te decía, hubiera entendido si se hubieran tomado unos meses, más o menos, para ver dónde estaban parados, ahí haber salido, ponele como tarde en abril. Esa es la estrategia quizás que yo hubiera recomendado en ese momento, si me hubieran transmitido esos temores, ¿no? Ahora digo, a partir de esto que usted plantea, que yo puedo coincidir, me parece lógico, también digo, me gustaría pensar, usted hablaba de un salto cambiario, lógico, que no hubiera generado un cimbronazo, pero todos sabemos que cuando aumenta la brecha cambiaria en este país, empiezan a surgir expectativas de que el salto cambiario sea fuerte, y bueno, la gente en ese sentido sabemos cómo es. Digo, ¿no hubiera sido complejo? ¿Hubo miedo allí, hubo temor? ¿O qué pasó para que no salgan? Porque muchos habían planteado que era lógico haber salido en marzo o en abril, y sin embargo no sucedió.
de vuelta, yo creo que lo que primó y sigue primando es una extrema cautela. Yo lo que pasa es que creo que, y ojo que te acabo de decir que comparto la parte del temor, Claro. ¿no?, que tiene este gobierno, pero yo creo que uno no puede ser extremadamente cauteloso hasta el fin, porque no es que este tipo de decisiones no tienen costos. Es cierto, como vos lo acabas de decir hace un rato, ¿sí? Es cierto que esta recesión la heredó este gobierno, eso es cierto, no le podemos echar la culpa de eso, pero también es cierto lo que vos también aclaraste, o sea, un cepo lo que hace es profundiza las recesiones, demora las recuperaciones, ¿sí?, y las hace más lentas. Y claramente acá hay mucha gente que ha entrado en la pobreza, que está desempleada y que hay que sacarla de esa situación, y eso es un costo muy grande. E incluso, si no vemos por lo menos ese costo social, ¿sí?, también tiene un costo político. En algún momento esa gente se cansa, todo el mundo se cansa, y ese es el termómetro, ¿no? Ese creo que es el termómetro, sin duda. Me parece que creo pasa por que ahí. Sí. Exactamente. Entonces, ojo, porque brecha cambiaria no hay cuando hay unificación cambiaria, ¿tá? O sea que si hubiéramos salido en abril, no hubiéramos tenido este problema, porque yo te decía que estamos teniendo con las reservas. ¿Por qué hoy tenemos problemas con las reservas? Porque creo que por la poca convicción que ha demostrado nuestro Congreso, o la mayoría de nuestros legisladores en el Congreso en términos de cambio de rumbo, lo que ha sido la aprobación de la ley base que salió, que ya era diluida, cuando la versión que entró, la segunda, era muy light, ¿no? La verdad es que eso ha generado mucha percepción de riesgo, porque como dije hace un rato, no depende del Poder Ejecutivo nada más cambiar el rumbo, también depende del Congreso, ¿no? Entonces, claramente eso ha generado mucha percepción de riesgo, y también creo que el Banco Central ha tenido una política monetaria muy expansiva desde el mes de mayo, y eso también ha ayudado a que la brecha se amplíe. Pero se amplió la brecha justamente por estos factores que yo creo que si hubiéramos tenido un tipo de cambio único, no habría brecha, ya de movida, y por lo tanto no habría este temor de que haya un salto cambiario a futuro. Temor latente, que lo que está haciendo es que los que tienen que venderle dólares al Banco Central esperen, tratan de demorar lo más que pueden, esperando. O sea que le venden menos, y los que tienen que comprarle al Banco Central cuando van a comprar ahora, lo más rápido posible, y eso claramente juega en contra de la reserva del Banco Central. Entiendo. Aldo Abrán, ha sido un enorme placer, como siempre. Siempre sos nuestro teléfono de consulta, claramente, ante estas situaciones que poco entendemos, pero que vivimos todos los días. Así que te agradecemos por ayudarnos a entender un poco la economía. Dale. Muchas gracias a ustedes, que tengan todos muy buen día. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Era Aldo Abrán, economista.